juicio por el tiempo dado al hombre es lo que estamos estudiando en el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Ya hemos estudiado el juicio por el tiempo dado al hombre, el tiempo aceptable, es decir, tiempo de salvación, también el tiempo de advertencia, el tiempo de aprovechar, y lo último que nos queda es el tiempo de creer. Dios nos ha dado un tiempo para creer, que no es necesario muchos años. Cuando vemos las escrituras, ejemplos de personas que creyeron en forma o prácticamente rápida. Tenemos una mente, un raciocinio para poder creer de esa manera. No es necesario que Dios nos dé muchos años. Con un día, con una semana, cuando ya tenemos conocimiento, es suficiente para poder creer en la Escritura, para poder creer en Dios, para poder creer en su palabra. Y de acuerdo a lo que hagamos en ese tiempo que Dios nos dio para creer, seremos juzgados. Esta es la última característica del juicio y es lo último de la última característica del juicio. Ya luego viene en Apocalipsis 21 la nueva vida o la vida en la eternidad. Tiempo para creer que algún día estaremos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él. Tiempo para creer que algún día estaremos delante del que está sentado en el gran trono blanco, que es el que está listo y preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es nuestro Señor Jesucristo que emitirá el juicio final. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos, sin acepción, sin dejar a un lado a nadie, sin los santos que maneja la iglesia tradicional, sin las vírgenes que maneja la iglesia tradicional, aquí dice que es necesario que todas las criaturas que Dios formó, que Dios nos dio vida, que Dios nos dio tiempo para creer, todos estaremos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tiempo para creer que estaremos delante o que seremos juzgados. Tiempo para creer también de que la tierra y el cielo pasarán, dice el versículo 11 de Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hay muchos que no creen en el fin del mundo, hay muchos que no creen que la tierra va a desaparecer, hay muchos que no creen, por ello serán juzgados por lo que crean o por lo que creamos todos de lo que Dios dice en su palabra. No es que uno lo diga, no es que uno quiera que esto pase, es que Dios así lo ha estipulado. Dios ha dejado un límite cuando todo esto va a desaparecer, cuando se haya cumplido su propósito, cuando se haya cumplido su voluntad por haber creado los cielos y la tierra. Entonces va a quitarlo, va a desaparecer, dice Mateo capítulo 5, y esas son palabras de Dios, palabras que están aquí en la Biblia, y quien no crea en esas palabras, por ello será juzgado de acuerdo al tiempo que Dios le dio para creer. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley hasta que todo se haya cumplido. Algún día va a pasar el cielo y la tierra, así como pasan los años, así como pasan los días. Tiempo para creer, dice el versículo 12 de Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Tiempo para creer que seremos juzgados cada uno por las obras que uno haya hecho aquí en la tierra. Tenemos que creer eso, o al menos eso deberíamos de creer eso.
Porque si creemos que seremos juzgados por las obras que hayamos hecho, entonces tenemos que hacer las obras de Dios, no las obras del mundo, no las obras de una religión, no las obras de una doctrina, sino las obras de Dios. Si hacemos las obras de Dios, entonces estaremos aprovechando el tiempo para creer. Y si hacemos las obras de Dios, entonces quiere decir que tenemos fe, que creemos en Dios, que creemos en su palabra. Y la obra de Dios, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29 dice: entonces respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Si seremos juzgados por las obras, por lo que hemos hecho, es preciso y necesario creer que Dios ha enviado a nuestro Señor Jesucristo para tener la salvación, para tener el perdón de nuestros pecados, porque esta es la obra de Dios. Si no creemos en la obra de Dios, lo demás que uno haga no tiene validez, porque primero es la obra de Dios, no la obra de los hombres, no la obra de ninguna religión, sino la obra de Dios. Solamente creer en nuestro Señor Jesucristo y creer que Él es el único Salvador, sin necesidad de intermediarios, de intercesores, que Él tiene la capacidad, que su sangre es preciosa y divina, y que esa sangre nos limpia y nos purifica, y encontramos el perdón de pecados solamente en Jesús. Esa es la obra de Dios, esa es la obra del Padre, y si nosotros hacemos esa obra, entonces seremos juzgados por lo que hemos hecho. Pero si no creemos en eso, entonces también pues recibiremos la parte que nos corresponde. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni un otro nombre, ni un otro santo, ni una otra virgen nos da la salvación que nos da el Señor Jesucristo. Pero ello depende de lo que creamos. Por eso Dios nos ha dado un tiempo para creer que en Jesús y que Él es el único Salvador. Apocalipsis 20:13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Creer en que es necesario inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Si no está nuestro nombre escrito en el libro de la vida, eso significaría que nuestras obras fueron malas aquí en la tierra, que no creímos en Jesús, que no creímos en su capacidad, que no creímos en su obra, que no creímos en Dios. Si no creemos en Jesús, no creemos en Dios. Si no creemos que Jesús es el único Salvador, no creemos en Dios. Si no creemos que Jesús tiene la capacidad para perdonar pecados, no creemos en Dios. Y si no creemos en Dios, y si no creemos en Jesús, entonces no estarán escritos nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Cómo se escriben los nombres? Bueno, cuando confesamos el nombre de Jesús, no pecados, sino el nombre de Jesús, cuando hacemos esa confesión de fe. Cuando hacemos esa confesión de fe es cuando creemos que Jesús es el Salvador. Y eso se hace obviamente cuando uno se va a bautizar. Dice Mateo capítulo 10 versículo 32: y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando uno confiesa delante de los hombres que Jesús es el único Salvador, entonces nuestro Señor Jesucristo confiesa nuestro nombre, y nuestro nombre queda escrito en el libro de Dios, en el libro de la vida. Y si estamos escritos en el libro de la vida, tendremos la vida eterna. Y si no, entonces recibiremos un pago por no haber creído en el tiempo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, el Señor inscribía cada día los que habían o los que habríamos de ser salvos por haber confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los que confesamos el nombre del Señor Jesucristo y los que están escritos en el libro de la vida son aquellos que nos llamamos cristianos. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 3: asimismo le ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cristianos, la iglesia de Cristo que inició en el año 33, después de Cristo obviamente, en el día de Pentecostés, y que Pablo pertenecía a ella,
y que los que está mencionando aquí pertenecían a ella. O sea, quiere decir que los cristianos está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Cuando uno se bautiza, primero uno hace la confesión de fe, uno confiesa que Jesucristo es el único Salvador, uno confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, uno confiesa que Jesucristo es aquel que Dios envió para el perdón de nuestros pecados, y cuando uno hace eso, nuestro Señor también confiesa nuestro nombre. Luego uno es bautizado, y cuando uno es bautizado, nuestro nombre también Dios el Padre lo anota porque nos añade a la iglesia del Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo depende de lo que nosotros creamos. Si le creemos al hombre o le creemos a la palabra de Dios. Si le creemos a la tradición de nuestros padres o le creemos a Dios. Si le creemos a las costumbres del mundo o le creemos a Dios. Y por ese tiempo que Dios nos dé para creer, seremos juzgados. Tiempo para creer que no hay una segunda oportunidad. Dice Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario creer que después de la muerte no hay otra oportunidad en la cual podamos ser salvos. Muchos lo anuncian, muchos anuncian que va a haber una resurrección y que se nos enseñará nuevamente el Evangelio y que en ese tiempo vamos a creer y que vamos a vivir eternamente. La Biblia no lo dice así. La Biblia nos menciona que la única oportunidad que tenemos para salvación, y es palabra de Dios, es mientras estamos vivos, mientras tenemos este cuerpo humano. Porque después de que este cuerpo haya dejado de tener la vida, entonces ya no queda más tiempo más que llegar al juicio de Dios. Dice la carta de Dios a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué significa? Significa que después de la muerte física, lo único que queda para cada ser humano, para el alma de cada ser humano, es el juicio. No hay una segunda oportunidad, no hay más tiempo para salvación. Nadie puede cambiar después de muerto aquí, nadie puede cambiar su destino final. No hay un lugar donde se van a purgar pecados. No hay un lugar donde, o no va a haber tiempo luego de que los manden nuevamente a la tierra para que ahora sí crean, porque la fe es creer en algo que no vemos. Esa es la fe. Pero si después de muertos les vuelven a enseñar el Evangelio, obviamente que ya van a creer todos, porque ya hubiesen visto la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Cuando hoy vemos la gloria de Dios, cuando hoy vemos la maravilla de Dios con esta creación hermosa que Dios nos hizo, con este cuerpo que Dios nos hizo, que Dios nos dio para vivir. Así que no hay una segunda oportunidad, y eso tenemos que creerlo para tener un buen comportamiento y para querer y para desear y para anhelar que nuestra alma viva eternamente al lado de Dios. Después de la muerte física, lo único que nos espera es el juicio, y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo, por las obras que uno haya hecho. ¿Creímos en Jesús o no creímos? ¿Seguimos a Jesús o no seguimos? ¿Seguimos o siguieron la tradición o siguieron la religión que los conduce o que los lleva al tormento? Aquella religión la cual tiene muchos señores y que les piden y que les agradecen y que les hacen algo en honor a ellos. Pero si sigues a Jesús, si lo tienes como tu único Salvador, entonces habrás hecho la obra de Dios aquí en la tierra y tu nombre quedará escrito en el libro de la vida y tendréis la vida eterna con Dios en el cielo. Tiempo de creer, y con esto es la última característica del juicio del tiempo de Dios dado al hombre, y también es la última característica de todo el juicio. 7 características hemos visto de lo que vamos o por lo cual seremos juzgados. Lo demás depende de cada quien, lo que uno crea, lo que uno quiera y lo que uno desea hacer aquí en la tierra, con el entendimiento de que lo que haga uno aquí en la tierra tendrá repercusión eterna. Dios les bendiga.